Iglesia, una nueva mañana, disfrutando de esta modalidad virtual, nuestra reunión online, y quiero compartirles juntos una palabra de poder que el mismo Señor Jesús reveló a aquellos que oían estos principios y estas verdades eternas que trascienden todos estos tiempos, y conociendo el entorno en el que nos toca vivir, conociendo la información que recibimos de las circunstancias de este mundo. Principios que nos muestran la cercanía que está este regreso del Señor Jesucristo, esta promesa de redención. Cuando vemos autoridades religiosas alejarse más y más de la palabra del Señor, cuando vemos manifestaciones que nos muestran que cada día el amor se está enfriando y la maldad está creciendo, la ciencia está en un incremento constante, y muchas señales reveladas nos muestran que Cristo viene pronto, y esto creemos y a Él esperamos. Y hoy quiero detenerme en el capítulo 25 del libro de Mateo. Es el único lugar en la Biblia que encontramos este relato enseñado por el Señor Jesús, que habla y comienza hablando de las 10 vírgenes, estas 10 damas de honor, mostrando la importancia de mantener ese aceite vivo mientras espera al esposo, al Señor Jesús, haciendo referencia a Él. Luego menciona la parábola de los talentos, diciendo, bueno, mientras yo no esté, en primer lugar, dice, ocúpense de mantener el aceite, estar despierto, estar preparados, y en segundo lugar, de administrar en el servicio a Dios las responsabilidades que les quedan, en cualquier área de la vida en que se aplique. Pero no se queden sin frutos. Y termina el capítulo hablando del juicio de las naciones, que un día todos estaremos delante de Él. Pero en esta mañana quiero detenerme en particular en esta primera historia, estas 10 vírgenes, para que podamos sacar provecho a su palabra revelada, que podamos sacar provecho a su verdad y estemos firmes, despiertos, llenos del aceite que el Señor recomienda para cada uno de sus hijos y su iglesia. Vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 25 de Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hasta ahí quiero leer, por el momento. Y podemos ver una misma realidad para todas estas damas de honor, para todas estas mujeres, que este relato parte de una tradición judía en la ceremonia de casamiento, en que el esposo pasaba a buscar a la novia por la casa de sus padres, y estas mujeres, estas damas de honor, estaban acompañando en la puerta para escoltar al esposo cuando pase a buscar a la novia. Debían estar atentas, pero el esposo comienza a tardarse en la historia. Era una condición necesaria y fundamental para esta compañía el llevar su lámpara encendida, su lámpara iluminando, esas lámparas que funcionaban bajo el combustible del aceite. Y particularmente se para, no de forma arbitraria que nos brinde un porcentaje de
sensatez o insensatez en las personas, pero sí a fin de dividir dos grupos dentro de un mismo grupo, en el que contemplaban estas 10 mujeres. Y el Señor Jesús buscaba transmitir algo. Podemos ver que desde el comienzo de la historia hasta donde leímos, nunca generó diferencias en cada una. Si bien podemos ver que al momento de salir, que todas salieron juntas a recibir al esposo. Pero 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 eran estas mujeres diligentes y otras más descuidadas. ¿Cuántos pecamos de descuidados muchas veces? En aspectos personales, en aspectos laborales, en aspectos profesionales. Y si bien buscamos constantemente esta diligencia, buscamos constantemente esta eficiencia al momento de trabajar, al momento de desarrollar nuestras tareas en la convivencia cotidiana en nuestros hogares, cuando buscamos distintas áreas en el servicio a Dios también, procuramos constantemente buscar un grado de nivel de productividad. Pero cuánto más es importante alcanzar esta diligencia en las cuestiones del alma. Y esta historia, si bien cuenta una historia, es una parábola acerca de un ritual que se acostumbraba en la comunidad judía, muestra verdades profundas e interiores de las personas, no actuales, sino también de lo que va a venir, a lo que tenemos que estar despiertos. Ya estamos avisados con esto, de estar atentos a nuestras cuestiones del alma. Constantemente podemos estar atentos hoy mucho a lo visual, desde las redes sociales, desde lo que podemos ver, todo se traduce a una pantalla y las relaciones, los vínculos, todo está ahí hoy en este contexto de pandemia. Y es todo visual, entonces tenemos que mostrarnos de cierta manera. Pero este mensaje apunta a todo aquello que no se ve. ¿Cómo continúa? Y estas 5 sensatas y estas 5 imprudentes, descuidadas, hasta el momento fueron iguales. Unas llevaron consigo su lámpara y otras llevaron su lámpara, pero una provisión de aceite necesaria por si acaso. ¿Era necesario llevarla? Sí. ¿Era un complemento? Sí. Pero podríamos decir que se confiaron. Ahora, la historia avanza y llegó un momento en que, en el versículo 4 que menciona, mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas, mostrando esta acción y capacidad, pero tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El esposo acá viene a ser una representación del Señor Jesús y a sus promesas. Y a lo largo de su palabra, la palabra de Dios, encontramos por parte de Dios para nosotros un montón de promesas. Muchas se han cumplido, mostrando su veracidad, y muchas se van a cumplir. Alguien que había experimentado en carne propia las promesas del Señor Jesús fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro que, antes de ser este representante de la iglesia, fue un discípulo de Jesús, alguien que le empezó a conocer, le empezó a descubrir, empezó a convivir y ver una naturaleza totalmente distinta a la humanidad que él conocía, a través de un hombre santo, del Hijo de Dios, del mismo Señor Jesús, el Cristo. Aquel que había sido prometido por los profetas de muchos años antes en el Antiguo Testamento y había cumplido todas estas profecías en carne propia, le empezó y le ha reflejado y ha desafiado su fe y su palabra a través de distintas acciones. Lo ha mandado a pescar y que cuando pescaba iba a abrir del pez y en su boca iba a haber el dinero necesario para pagar el tributo necesario. Lo mandaba a buscar un
un burrito 0 kilómetro para poder entrar en Jerusalén y que lo pida prestado y que digan, lo pide el maestro, y se lo iban a dar, y comprobaba, iba y se lo daban. Iba a buscar un lugar que le decía al Señor, andá y preguntá por el aposento alto si está disponible, y lo conseguía, y todo a partir de creer en la palabra del Señor y actuar en obediencia, y cuestiones prácticas, cotidianas, veía la mano del mismo Dios creador. Ese mismo Jesús, cuando le dijo que iba a morir y que iba a resucitar, murió y resucitó. Después le encomendó y le dijo, quédate esperando acá porque yo me voy a ir. Y este mensaje, este capítulo, está para todos aquellos que viven en este tiempo, en que el Señor se fue, pero Jesús le dijo a Pedro, voy a enviar a alguien que me represente acá en la tierra. Y no era ninguna autoridad religiosa suprema, sino el mismo Espíritu Santo. Y esperó ese Espíritu Santo y recibió esa llenura, esa plenitud, que le dio lugar en su propio ser, resignando a su propia manera de ser y recibiendo la dirección de Dios y actuando en consecuencia actuando en fe. Y así descubrió esta nueva naturaleza humana que veía en el Señor Jesús y que era muy distinta a todo su entorno y todo lo que él había conocido, que este mundo podía ofrecer. Pero la empezó a experimentar en carne propia. Y tras muchos años de esta experiencia, él conocía este principio que decía que el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, esperando que todos procedan al arrepentimiento que proviene y que brinda la salvación de parte de Dios. Ese arrepentimiento que separa a tantas personas. Porque muchos quieren recibir un evangelio de inclusión. Cuando el Señor dice, el evangelio es universal, es para todos. Pero necesitas darle lugar a Dios. Necesitas morir a esa naturaleza de pecado para vivir una naturaleza divina que proviene del cielo. Reconocer que somos culpables, ¿cuánto cuesta? Pero el Señor a veces retarda esta promesa, retarda esto que dijo que iba a volver por su iglesia, por sus hijos, a fin de que todos alcancen este arrepentimiento, para que puedan todos disfrutar esta gloria eterna. Acá el esposo se estaba tardando. Y en ese periodo de tiempo, tanto estas mujeres prudentes como estas insensatas cayeron en sueño. Y perdieron el control de lo que estaba sucediendo. Y el Señor sabe que el mismo Dios es el único que sabe este momento tan crucial en la humanidad. De golpe vienen los llamados y vienen los gritos anunciando, viene el esposo, viene el esposo. Entonces estas mujeres se levantan y todas saben igual. Ahora, pasó más tiempo del que estaban esperando, pasó más tiempo del calculado. Y estas descuidadas le dicen a las que ya habían sido precavidas, compartime un poco del aceite que tenés vos porque no llego a la ceremonia y no alumbra mi lámpara, no está alumbrando mi lámpara. No lo puedo acompañar al esposo. No me alcanza para mí. Fíjate si podés ir a comprar y así podés hacer todo el circuito que tenemos planeado, porque, esto es para mí. Y no significaba un ejemplo de egoísmo, sino que este aceite que representa al Espíritu Santo en la iglesia, en los hijos de Dios, en aquellos que buscaron y buscan conocer a Dios de una forma interior, personal e íntima, es personal. Esta relación con Dios es personal y no podemos dársela a nuestro amigo ni a nuestra familia. Y este aceite era personal. Este aceite que es el alma de la iglesia.
Este Espíritu Santo que es el motor, es la electricidad, es lo que hace funcionar al pueblo de Dios. No es un ministerio, no es una responsabilidad, no es un símbolo del liderazgo, sino que todo lo contrario, es un Espíritu Santo que nos lleva a Cristo. Y que vivimos este evangelio de poder anunciado por el mismo Señor Jesús. En esto se basa nuestra fe, en esta muerte y resurrección de alguien. Y ese alguien, el mismo Hijo de Dios, que lo hizo por vos y por mí, pagando la culpa de mi pecado y de tu pecado. Pero que podemos alcanzar ese perdón solamente a través de ese arrepentimiento, tomando esa cruz, tomando ese acto de redención para con nosotros, de tanto amor. Y decían, nuestras lámparas se apagan, mas las prudentes, en el versículo 9, respondieron diciendo, para que no nos falte ninguna, vayan y compren para vosotras mismas. Esta salvación, Jesús anunció y dijo, vengan y compren sin dinero y sin precio. Él la brinda gratuitamente. Pero es un acto de voluntad. Vuelvo a insistir en esto. Es el arrepentimiento, esta necesidad de reconocernos culpables. Por más buena trayectoria, por más buena imagen que tengamos, somos culpables si no reconocemos que necesitamos de Dios y que Él lo es todo. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Estas mujeres que hasta el momento en que se despertaron parecían todos de las mismas condiciones, cuando fueron a buscar el aceite ya era tarde. Las prudentes, las sensatas, y como cristianos sensatos debemos tener ese aceite constante, esa recarga constante del Espíritu Santo en nuestras vidas, buscándole. Si pasan días, si pasan semanas sin buscarle, no podemos permitirnos seguir con nuestras lámparas, pero sin esa vasija de aceite extra. El Señor nos llama siempre a tener algo extra, una milla extra. Nos llama a dar lo mejor, vivir como para el Señor. Busca todo de nosotros. La mejor versión que podemos llegar a lograr a través de su fortaleza y su dirección. Pero se confiaron. Y tuvieron que salir y justo pasó el esposo. Cuando llegaron, ya tarde, porque el esposo llegó en el tiempo que tenía que llegar. Ellas dependían de él. Las que llegaron tarde en este momento fueron ellas. Y la puerta estaba cerrada. Podemos ver cómo el Señor cierra distintas circunstancias en la historia de la humanidad, en la historia expresada y revelada en su palabra. Vemos el Edén cerrado por el cuidado del hombre para que no viva una eternidad de pecado y en esta condición tan lejos de la perfección, cuando nos espera una eternidad incorruptible, perfecta. Cuando cerró el arca también, cuidando a aquellos que creyeron en el Señor. Y fue cerrando distintas etapas a fin de cuidar a los que estaban dentro, protegerlos. Y en esta historia se había cerrado la puerta. Y aquellas mujeres que llegaron decían, Señor, Señor. Y cuando la Biblia habla de Señor, Señor, refleja un símbolo de confianza,
de que le conocían, de que habían pasado tiempo con él, que eran íntimas de la esposa. Y podemos creer y podemos hablarle al Señor muchas veces, Señor, Señor, con mucha confianza. Pero te hago una pregunta, ¿el Señor te conoce? ¿Estás teniendo esa vasija de aceite llena? Y es un desafío para todos cristianos, porque también en estos últimos tiempos ese amor tiende a enfriarse y lo garantizó el Señor. Al final voy a tener que acortar un poco para que alguno se salve. Entonces, es un desafío, es una exhortación, es un aliento en esta mañana para cada uno de los que conformamos la iglesia de Cristo, al llenar nuestra lámpara de aceite, al alimentar este tiempo en la presencia del Señor Jesús, al pedirle al Espíritu Santo, no puedo congregarme, no puedo alimentar mi fe, no puedo fortalecerme junto a mis hermanos físicamente, pero lo hago de esta manera virtual. Lo hago en mi habitación, en la intimidad donde vos realmente ves mi corazón, conocés mi circunstancia. Y te vuelvo a entregar una vez mi vida a ti. Quiero crecer en este vínculo de intimidad y relación contigo. La oración que tengas que hacer, pero sincera, genuina, alcanzando nuevas experiencias con el mismo Señor Jesús, con el mismo Espíritu Santo, ese aceite que da vida, que da sentido, que da electricidad, que da el alma de la iglesia y que hace funcionar todo a los modos de Dios, resignando todo nuestra manera de obrar para recibir la que viene de parte de Dios. Termina diciendo este relato, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor nos manda a estar despiertos, a estar atentos, a estar con estas vasijas llenas de aceite, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas, con nuestra mente enfocada en el Señor y en sus cuestiones, en el Espíritu Santo, en cuidar nuestra salvación con temor y temblor, de hacer personas sensatas. Este mensaje por eso lleva el nombre de sensatos, porque aquel sensato es aquel temeroso de Dios, y el principio de la sabiduría, el vivir con esta sensatez, siendo sabios, es el temor a Jehová, reconocerle que le hay y vivir en consecuencia de. En su palabra nos muestra en el libro de Salmos que el principio de esta insensatez es el reconocer que no hay Dios. Entonces, reconozcámosle en todos nuestros caminos. Él va a enderezar nuestras veredas, Él va a revelar su voluntad, pero creamos a su promesa, porque así lo va a cumplir. Y nos dice que estemos atentos, alentémonos, despertémonos, iglesia. Vivamos la plenitud de su Espíritu Santo y que su evidencia se refleje en nuestras vidas. Así que oramos por esta plenitud, por esta llenura de su Santo Espíritu y por las necesidades de cada uno de las que estamos atravesando, acompañándonos en estos momentos de cuarentena, en estos momentos de aislamiento y confiando que la iglesia está activa, ejerciendo las responsabilidades que el Señor nos encomendó. Gracias, Padre Celestial, glorioso Dios verdadero. Gracias, Señor, porque tú nos hablas claramente en tu palabra. Gracias por la promesa de tu Santo Espíritu y que podemos disfrutarlo. Gracias, Señor, porque nos acercas a ti, nos acercas a tu voluntad y nos adviertes al estar despiertos, atentos a cumplir tu perfecto plan para nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a la iglesia, bendice todas las necesidades presentadas. Tú nos conoces y tú obras. Dejamos toda nuestra confianza depositada en ti, toda ansiedad, toda angustia, todo dolor, toda enfermedad, sabiendo que por tu llaga fuimos curados. Clamo, Señor, por
cada uno y cada familia, Señor, para que estemos unidos, fortalecidos, y que este mensaje sirva para alimentar este aceite, para encender estas lámparas, sabiendo que cuando vengas nuestras lámparas tienen que estar encendidas, Señor. Dejamos todo en tus manos, confiamos en ti, Padre Celestial, glorioso, eterno, soberano, y te damos toda la gloria. Ayúdanos a buscarte y a encontrarte. Tú nos has dicho, llamen y la puerta se va a abrir. Sabemos que el juez está a la puerta, pronto viene, Señor. Pero queremos aprovechar este tiempo de gracia y bendición, creyendo en ti. Gracias, Señor Jesús. Dejamos todo en tus manos, confiamos en ti. Amén. Iglesia, seguimos con todas las actividades. Por la noche también tenemos la reunión en vivo a partir de las 20 horas y seguimos en contacto a través de todas nuestras redes. Dios les bendiga. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria